Veo que muchos se están conectando, yo estoy admitiendo los que van ingresando. Eh, en este caso, antes de comenzar, eh, les, les quiero preguntar si se ve la pantalla que estoy compartiendo. A mí me aparece, pero no sé si a ustedes les está apareciendo. Sí, a mí me aparece por lo menos, se ve Bien, claro. bueno, entonces. Comenzamos, ¿sí? Así hacemos nada más que 30 minutos. Buenas tardes a los que se están incorporando. Gracias por conectarse un momento. Bueno, ayer yo ya les colgué la segunda parte de la clase número 6. La clase número 6 eh, es sobre civilización y barbarie, sobre Sarmiento. ¿M? En esta segunda parte, es particularmente sobre Domingo Faustino Sarmiento, vamos a empezar a adentrarnos ya en la figura de este personaje, que va a ser central en esta unidad curricular. Eh, por eso que vamos a comenzar a trabajar eh, con, con con este personaje histórico y que es fundamental para entender la historia de la educación argentina, ¿no? En clases anteriores ya habíamos trabajado parte de la educación durante la colonia, ¿sí? La educación durante el periodo independiente, ahora nos toca comenzar a hablar de educación ya dentro de un estado conservador, ¿no? Que ahora vamos a trabajar todos estos conceptos del estado conservador, la oligarquía, conceptos para algunos ya conocidos y para otros nuevos, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Antes de decirles la clase, les quiero comentar que hasta el día 14 tenían para entregar la actividad por mensajería interna eh, de la clase número 6, sería la primera parte, ¿sí? Eh, Recuerden que esto de las fechas, yo pongo fechas para organizarme de alguna manera en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que no todos están en las mismas condiciones y que no todos tienen la posibilidad de tener a mano internet o acceso a una computadora. He tenido varios comunicados de estudiantes que, bueno, que no han podido acceder a la última clase, es por eso que decidí en la sección archivos del aula virtual van a encontrar las clases en PDF para que si tienen en algún momentito las descarguen. También van a encontrar en la sección archivos el programa virtual, esto que quede claro, ¿no? Vamos a distinguir dos cosas. Tenemos el programa virtual y el programa propio de la cátedra, que seguramente cuando volvamos a la presencialidad el año entrante digo el año entrante porque bueno, uno cree que por ahí no vamos a arrancar la presencialidad, pero bueno, ese programa, el que ustedes lo van a consultar después en Bedelía, ese es el programa para la presencialidad. Bueno, el que van a encontrar en la sección archivos de la plataforma de nuestra aula es solo virtual. Ahí van a encontrar cuáles son los contenidos prioritarios de esta unidad curricular a lo largo de la trayectoria. Podrán ver que estamos en la unidad 2, ¿sí? Que estamos en la unidad 2. Podrán ver también ahí la rúbrica, los criterios de evaluación de cada una de las actividades que voy pidiendo y una hoja de ruta que es aproximada, ¿no? Esa hoja de ruta es cuáles van a ser las actividades a lo largo de todo este cuatrimestre. ¿Sí? Les puse fechas, ahí, mire, ya vamos atrasados para decirlo de alguna manera, pero es solo aproximado porque ustedes se vayan dando una idea cómo vamos a seguir trabajando. Bien, empezamos. Vamos a trabajar la figura de Sarmiento, ¿sí? Particularmente vamos a trabajar con el texto de Norberto Galazo, ¿sí? Norberto Galazo es un historiador, periodista, un investigador que eh, trabaja distintas figuras histórico-políticas, entre esas
una de las que es más renombrado es la de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Y en el texto de él aparece un título muy provocador, ¿no? Si Sarmiento es civilizado o bárbaro, ¿sí? Recuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos definido que para Sarmiento quiénes eran los civilizados y quiénes eran los bárbaros. El civilizado para Sarmiento es eh, toda aquella persona que ve con buenos ojos a Europa, que es blanco, que tiene descendencia español o descendencia europea, que es educado, que tiene capitales, ¿sí? Que pertenece a una familia de bien, ¿sí? Mientras que el bárbaro, ¿quién es? El que le da el atraso a la Argentina, según Sarmiento, ¿no? Aquel que no puede ser educado, ¿sí? Entre esos los indios, como lo nombra el indígena, el criollo, el negro, ¿m? Aquel que es el atraso. Entonces, Sarmiento se inscribe dentro de esa política, eh, dentro de esa política del progresismo en la Argentina, ¿m? Dentro del progresismo en la Argentina, que ahora lo vamos a ver con la generación del 80, ¿m? Que pretendía una Argentina inmigrante, europea, ¿sí? Esa Argentina eh, que, que pretende ser blanca, que pretende ser lo más parecido a la europea, ¿sí? Bien, para eso Sarmiento vamos a poner tres ideas concretas, ¿no? Sarmiento pertenece a la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es una clase política, ¿m? Es una clase política que concentra gran cantidad de poder económico, tierras, obviamente, y gran cantidad de poder político. ¿Qué es el poder político? La influencia prácticamente, ¿no? La influencia de poder acceder a cargos de gobierno, cargos dentro del Estado, de la burocracia, ¿no? ¿Y quiénes podían acceder a esos cargos? Solo los hijos de esos gobernantes, los hijos de esos terratenientes, los hijos de esos acaudalados, ¿sí? Latifundistas, aquellos que tenían gran cantidad de territorio en la Argentina, y que van a formar parte de esa élite. Esa élite se va a transformar en una élite política que va a aplicar las ideas, ¿sí? Las ideas de país, ¿sí? Las ideas de país para la Argentina. Es decir, ¿quiénes van a decidir qué rumbo económico o político va a tener la Argentina? Va a ser la oligarquía, esas élites. Por eso lo pongo acá como un engranaje, ¿no? La oligarquía es ese grupo, resumiendo, es ese grupo político de gran poder económico que forma parte de las élites que decide a finales del siglo XIX el rumbo económico y político del país. Es decir, que decide la idea de país que vamos a tener. Bien, ¿cuál es el contexto político, económico, nacional de la Argentina? Que vamos a ponerlo ahí, lo vamos a poner en ese contexto a Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar a Sarmiento desde la generación del 80, ¿no? Desde 1880. ¿Por qué? Porque Sarmiento para 1880 ya va a ser una figura de renombre, conocido, tanto a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ya había formado parte del gobierno del Estado conservador, ya había formado parte como funcionario de la provincia de Buenos Aires, también había sido gobernador de San Juan, también fue ministro, estaba dando sus pasos como ministro de Educación. En realidad no es ministro de Educación, sino tiene otro nombre, nosotros le ponemos hoy ministro de Educación, ¿sí? En ese 1880 va a haber una generación de políticos que pertenecen a la oligarquía, que pertenecen al Estado conservador, ¿sí? Que va a tener una idea de que el país tiene que entrar en ese pelotón en el mundo como los países en progreso, en desarrollo franco, económico y político, ¿no?
Tanto así que a nivel latinoamericano esta idea del progreso indefinido como horizonte de cada una de las naciones va a estar muy fuerte. Tanto así en Brasil, por ejemplo, en Brasil ha calado muy profundo eso de la idea de progreso, tanto así que si ustedes ven la bandera de Brasil, en la leyenda debajo de la figura de la bandera dice orden y progreso. El orden y progreso era una frase muy utilizada por estos miembros de la élite y miembros de ese Estado conservador en la Argentina también, ¿no? Que hay que ordenar el país para que eh, comience su progreso. Hay que tener en cuenta que en la Argentina no era color de rosas para ordenar y para progresar, sino que a la Argentina le faltaban muchas leyes que permitan llevar adelante una democracia plena, ¿no? En este caso, desde 1880 a 1912, ¿sí? La Argentina no tenía una ley de sufragio. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que elegían a sus gobernantes era por voto indirecto y tenían muchos requisitos, ¿no? Por ejemplo, para votar a un gobernante en la época se necesitaba ser mayor de 23 años, tener capitales demostrables, ¿no? Que ser parte de la sociedad con capitales, saber leer y escribir, muy importante. Y esto, si uno lo pone en comparación con otros, eh, quiénes eran los que podían leer y escribir y quiénes tenían capitales, ¿no? Eran los miembros de esa élite, los hijos de esa élite, ¿sí? Entonces, eh, ¿hasta cuándo va a llegar esto así del fraude electoral? Va a llegar hasta el año 1912, que se va a dar la famosa ley Cespeña. Algunos ya lo habrán, para algunos es conocido y para otros no. Esa ley Cespeña es la ley del sufragio universal, ¿no? Que va a venir a reglamentar todo este vacío democrático, ¿sí? Entonces, era un país en donde era gobernado por las élites, ellos decidían cuál era el rumbo político y económico, y además no, además podían ser elegidos cuantas veces ellos quisieran y cuantas veces ellos se postularan. ¿Por qué? Porque no había una ley de elecciones o de voto, de sufragio equitativa para todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, al decidir el destino económico, ellos van a proponer una economía de tipo agroexportadora, ¿no? Esa economía agroexportadora, que un poco el nombre ya lo dice, ¿sí? Que pretende de que el núcleo básico de la economía debe ser agrícola, ¿sí? Debe ser agrícola, y que Argentina forme parte del pelotón de la División Internacional del Trabajo como aportante de materias primas. ¿Cuáles son las materias primas para esa época? Y bueno, y que hasta el día de hoy también uno lo puede proponer como materia prima, van a ser los cereales, la lana, el cuero, la carne. ¿M? Son productos que Argentina se va a especializar en ser productora de estos, valga la redundancia, de estos productos, ¿no? Y para eso va a tomar decisiones políticas para ampliar su base exportadora, ¿no? Va a traer los ferrocarriles para ampliar la base exportadora, es decir, llevar todo el producto, toda la materia prima desde la cosecha o desde el origen, desde su producción, hasta los puertos. ¿M? ¿Qué parece entonces? Vamos a encontrar dos puertos habilitados, que ustedes saben cuál es, el puerto de Buenos Aires y el de Rosario. ¿M? Entonces, todas las decisiones iban a favor de esta clase política, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar quiénes eran los dueños de las tierras, quiénes eran los dueños de los campos, quiénes eran los dueños de los terrenos, justamente el ferrocarril pasa por esos terrenos, pasa por todos esas haciendas. ¿M? ¿Para qué? Para extraer la producción, ¿sí? Entonces, el país se va a ir formando
a partir de esta élite política, se forma esa oligarquía agroexportadora, forma alianzas con otras oligarquías regionales, ¿sí? Por ejemplo, hay provincias donde es muy fuerte la oligarquía, las clases, la oligarquía terrateniente, por ejemplo, lo que es provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, muchos agricultores que se transforman en élites agroexportadoras iban a tener mucho peso político a nivel nacional. Pero a medida que van creciendo todos estas unidades productivas en el interior, en Buenos Aires se va a ir dando un proceso muy distinto. ¿Por qué? Porque van a empezar a necesitar mano de obra, ¿no? Esa mano de obra que va a ser provista por la inmigración. Tanto Alberdi como Sarmiento estaban de acuerdo en traer mano de obra, traer población europea, creyendo de que la población europea es civilizada, y que sea mano de obra que trabaje, ya sea en los puertos y en otras entidades comerciales en Buenos Aires y en algunas provincias, ¿sí? Entonces se va creando una clase obrera, ¿no? Una clase obrera incipiente, pero se está creando esta clase obrera. Mientras tanto, ¿sí? Acá están las características del modelo agroexportador, ¿no? Acá vamos a encontrar que esas características del modelo agroexportador van a ser principalmente las inversiones extranjeras, van a ser las inversiones extranjeras, la incorporación de nuevas tierras, la inmigración masiva, que es lo que decíamos, la inmigración masiva, que van a venir inmigrantes de Europa, sobre todo de Italia y de España en un primer momento, y va a ser una producción agrícola y ganadera, ¿no? Esto va a generar a la larga industrias y nuevas economías, pero para las industrias tenemos que esperar un poco más. Bien, seguimos. En este modelo agroexportado se van a empezar a incorporar nuevas tierras, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos que la producción es de materias primas, entre esos cereales, carnes, cueros, lanas, se necesita tierra productiva. Entonces, por eso comienza a acelerarse el proceso de ocupación efectiva de la tierra en el país. Y la pregunta es, ¿quiénes estaban en esas tierras, no? Obviamente, los indígenas, los dueños de la tierra, ¿sí? Las comunidades originarias de esas tierras, y que el Estado, con toda su fuerza policial y del ejército, va a empezar a exterminar a aquellos que ocupen esa tierra para el progreso, ¿no? Todo con la idea de que el progreso va a ser indefinido. Entonces, si el país progresa, tenemos que echar a estos de las tierras porque están generando atraso. ¿Entiende esto? Entonces va a haber dos regiones de donde van a echar a estos, para ellos, ¿no? Para ellos inservibles, atrasados, que no les permite trabajar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los van a echar, tanto del Chaco como de Patagonia, de la Patagonia. No es que solo lo van a echar, no es que, bueno, muchachos, córranse para allá, sino que los van a violentar, ¿sí? Los van a saquear y poco a poco los van a ir corriendo, exterminando, matando, y todos los adjetivos que ustedes puedan encontrar para semejante atrocidad de esta clase política para con los indígenas. Pero esto no es que solo ocurrió en la Argentina, ¿no? O sea, ocurrió en otras partes de Latinoamérica y sobre todo América del Norte también, ¿no? Era la idea que estaba en el mundo en esa época, ¿no? Se pueden encontrar varias comparaciones con respecto a esto de las campañas de exterminio indígena en el mundo, ¿no? Pasó en México, pasó en Brasil, en Bolivia, en Chile con los araucanos, en
en Estados Unidos también, ¿sí? Con esa famosa conquista del oeste. ¿Sí? Pero nosotros lo que nuestro objeto sería en este caso el Chaco, ¿no? El Chaco va a ser, al correr a toda esa población, se va a extender los campos de agricultura, ¿sí? Y también para la explotación forestal, ¿no? Que van a empezar a crear en el territorio nacional del Chaco, porque para esa época no era provincia, van a empezar a generarse unidades de producción que van a ser las forestales, que es justamente la forestal, es extracción de madera, ¿m? Madera y después la extracción del tanino de esas maderas, ¿no? Todo el quebracho va a ser muy codiciado por estas forestales. ¿M? ¿Qué son las forestales? Son empresas que se apropian de ya sea de monte nativo para sacar la madera, ¿no? Bien. Y la Patagonia por el otro lado, ¿no? Con la extensión ganadera para la explotación de la lana. ¿Mm? Bien. Tenemos el contexto político y económico, ¿sí? De la época. En ese contexto político está Sarmiento. Y Sarmiento va a decir de que la única manera de que el país pueda progresar es eliminando, ¿sí? Sacando del juego al bárbaro. ¿Cuál es el bárbaro? El indígena, el criollo, ¿m? El negro. ¿Para qué? Para que la Argentina pueda tener una base sólida, decía él, de civilización. ¿M? Hay distintos, en el texto que yo les voy a compartir ahora, hay distintas perspectivas de Sarmiento visto por sus investigadores, ¿no? Hasta ahora yo les conté un Sarmiento un poco, vamos a decirlo de alguna manera, violento, alguien que despreciaba la raza humana, pero no tienen que ver el lado desde ese punto de vista tan fuerte, ¿no? Sino que como historiadores, como estudiantes de historia, no estamos para prejuiciar, es decir, nosotros no hacemos opiniones de algo que ya sucedió, sino hacemos análisis, estudiamos, ponemos en comparación. En esas comparaciones, no obstante, Sarmiento decía de que la única manera de que un país progrese es con educación, y ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? En cuanto a su metodología, es lo que muchos no estamos de acuerdo, ¿sí? Creo que una gran mayoría hoy es innegable, innegable la posibilidad de defender a Sarmiento dentro de esos parámetros de exterminio, ¿no? Entonces, según Galasso, ¿sí? Según Galasso, hay distintas versiones que se han creado de Sarmiento, ¿no? La historia, la historia oficial, ¿sí? La historia oficial, es decir, escrita por los miembros de la élite, por esta oligarquía conservadora, van a decir de Sarmiento, lo van a poner como el héroe de bronce, este héroe de bronce que intenta ser el ejemplo de todos los maestros, ¿no? Y ahí entra esto de el Sarmiento intachable, implacable, ¿no? Que siempre, que nunca faltó a la escuela, ¿eh? Aunque llueva, decía, es así, ¿no? La historia oficial dice que aunque esté lloviendo en San Juan, él iba igual a la escuela, nunca faltó. Mientras que si uno se pone desde la rigurosidad actual, los periodos de grandes lluvias no se dan durante los ciclos lectivos. Así que es muy poco probable, ¿sí? De que por más de que se trate de poner como héroe de bronce a Sarmiento, las investigaciones históricas dan cuenta de que la historia oficial, la historia de las élites, ¿sí? Intentó construir un personaje involuto, ¿no? Un personaje intachable, que no tiene errores,
que nunca tuvo errores, ¿sí? Pero recuerden, siempre desde la historia hay personas detrás que escriben esa historia y tienen ciertas ideas, prejuicios, imaginarios, que deciden ponerlo sobre la mesa. En este caso, la historia oficial, la historia de las élites políticas de la oligarquía, decidieron ponerlo a Sarmiento como un ejemplo, ¿no? Que nadie es ejemplo, ya desde el momento que somos seres humanos, tenemos esas cargas subjetivas, y, y la historia oficial ha tenido esto con Sarmiento, ¿no? También Sarmiento escribió uno de los libros más célebres en donde se puede ver, revitalizar esto de la civilización y barbarie, que es El Facundo, en una de sus interminables luchas con el caudillo Facundo Quiroga. Entonces, en donde lo acusaba a Quiroga, por ejemplo, en ese libro lo acusa de el atraso, ¿no? Del atraso, de que jamás la región iba a poder avanzar hacia un progreso indefinido, ¿no? Y también hay que decir de Sarmiento, esto a notas de Norberto Galasso, de que Sarmiento fue muy importante a nivel latinoamericano, sobre todo nacional, con el impulso de la ley 1420. Esto es innegable, de que ha querido de que la Argentina tenga una ley de educación y que el Estado se haga cargo de la educación, ¿sí? Pese a quien le pese, esto es cierto, esto es así, y por eso les decía, ¿no? Hay que verlo con distintas perspectivas. Es un personaje histórico que genera en muchos repudio y en otros como un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí empezamos, le damos pie ya a Sarmiento para involucrarnos con la ley 1420 y con las bases las bases jurídicas, las bases legislativas de la ley 1420, ¿sí? Que es un tema muy importante a poder trabajar, ¿sí? Que ya nos vamos a introduciendo. Bueno, hasta acá llegamos. Tienen una actividad sencilla. Estoy pensando en ustedes porque hay muchos que deben todavía la actividad. Así que les voy a dar una mano con eso. No sé si les doy una mano, lo estoy enterrando, la verdad que no sé. Para esta actividad, para este texto, para esta clase, vamos a tener una actividad. Van a tener que leer el texto de Norberto Galasso, ¿sí? Es la primera vez que le voy a dar un texto completo a leer, ¿sí? Pero también voy a ser razonable con el tiempo para la entrega. Básicamente, tienen que hacer un resumen, ¿sí? Un resumen, y yo les doy distintas opciones que pueden utilizar. Para hacer ese resumen pueden utilizar un cuadro sinóptico, que ahí en la clase les doy un ejemplo, una imagen, ¿sí? Con la idea general, ideas principales, complementarias y los detalles. Es bueno que abunden en detalles. ¿Por qué? Porque es un tema importante que deben tener un respaldo para algún momento que se precise, ya sea en algún examen o en lo que entendamos después de este trayecto. Un mapa conceptual que lo hicieron fantástico en los foros, ¿sí? El mapa conceptual obviamente va a ser más grande de lo normal porque le estoy exigiendo algunos detalles. También pueden utilizar el cuadro de doble entrada. El cuadro de doble entrada ustedes ponen los criterios, ¿sí? Y en la otra columna, las características, ¿no? No sé, Galasso toma, por ejemplo, les doy un ejemplo, toma las versiones de Sarmiento de la historia oficial, las versiones de la historia revisionista, y ahí pueden ir
caracterizando y ir comparando también esas posturas que hay de Sarmiento civilizado, Sarmiento bárbaro, cómo lo ven a Sarmiento sus contemporáneos, ¿sí? Hay distintas formas de utilizar. Y para los que estamos agarrados a la antigua, y los que aprendimos por ahí de ese método tradicional, el resumen tradicional. Es el resumen tradicional, ¿sí? Leo y voy sacando, armando, rearmando ideas de ese Sarmiento controvertido, ¿no? Las extensiones las ponen ustedes, ¿sí? Me gustaría que exceda al menos la página, ¿sí? Por favor, aunque el texto es bastante largo, ¿sí? En este caso yo no les voy a poner extensiones ni nada por el estilo. Para esta actividad no les voy a dar una semana, les voy a dar 15 días para hacer esta actividad. Aquellos que estén por ahí adeudando el último trabajo, ¿sí? Pueden ir entregándolo a lo largo de esos 15 días antes de que finalice esta entrega, ¿sí? Así que, no obstante, aquellos que van entregando, a mí me va impactando en el correo justamente la fecha en que entregan, ¿sí? Sigo por ahí, lo que seguimos trabajando es justamente con los ensayos. He empezado, ya arranqué con algunos ensayos, ya hice devoluciones con algunos estudiantes sobre los ensayos. Tengan en cuenta que trato de leer sus trabajos porque se han tomado su tiempo en hacerlo. Y también, bueno, de que estamos en una situación un poco atípica, pero que vamos solucionando de a poco. Me interesaría que aquellos que tengan algún inconveniente, como lo fueron haciendo en estas semanas, me lo comuniquen para estar al tanto de por ahí darle alguna prórroga o de acelerar alguna cuestión, ¿sí? Así que eso estaría por ahora. Los que ingresaron recién, les comento que en la sección archivo hay novedades, están los programas virtuales, ¿sí? Programas virtuales, y también están las clases en PDF, ¿bien? Así que si no hay alguna consulta o algo, terminamos. Les dejo el espacio abierto para que puedan hacer alguna consulta, si quieren, ¿no? Ahora ya aprendí a manejar un poco mejor las pantallas. Bien, bueno, entonces, si no hay alguna consulta, terminamos, ¿sí? ¿Se Profe, entendió? creo que tiene un mensaje en el chat con una pregunta. Ay, a ver, a ver. ¿Alguien me puede hacer la pregunta? Porque tengo que... ¿Me puedes leer desde el chat? Ah, No le puedo ver digo. el chat, ¿puede creer? Dice, en este tiempo se produce la masacre de Napalpí e Ingenio Las Palmas, profe. Sí, en realidad vamos a tener que esperar hasta 1924 y 1927, 28, donde se producen las masacres en nuestra zona, ¿no? Nosotros, aquí nuestro espacio temporal es de 1880 a 1916. Vamos a tener que esperar, pero sí, con esta idea de que las forestales y las unidades productivas explotan a los indígenas, explotan a los trabajadores, y con este afán de generar, de ampliar la tierra productiva, se producen estas masacres, ¿no? El desprecio por el indígena era muy alto, entonces se producen estas masacres que hasta el día de hoy siguen impunes, ¿no? Nadie fue juzgado por estas masacres, tanto la de Napalpí, el Zapallar, y en Formosa Ricón Pompa, por ejemplo, y así también en La Pampa, ¿no? Pero vamos a llegar a eso, vamos a llegar cuando toquemos la educación con Irigoyen, ¿sí? Eh,
anteriormente, posteriormente con Perón. Vamos a tocar todas estos hechos, que la verdad que ahora que me pongo a pensar bien, si nosotros seguimos el trayecto, es probable que no podamos verlo de manera profunda, pero bueno, es una cuestión del trayecto virtual. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Ya me gustó la pregunta ya, ¿eh? Si no No, puede, yo la vi en el chat, por eso nada más la uy, comenté. tranquila. A ver, para ver si puedo ver el chat. Voy a dejar de Hola, compartir. buenas tardes, profesor. Sí, O sea que vamos a llegar hasta la fase de Alberdi y Perón, por ahí. no, Si se vamos a puede. llegar, con este tema solo llegamos hasta 1916 cuando asume Irigoyen, ¿verdad? Cuando termina esto del Estado conservador. ¿Mm? Ajá. Luego vamos a trabajar, ¿sí? Desde 1916 a 1930, ¿sí? Todo el periodo de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Vamos a ver algunas reformas, entre esas la reforma universitaria, ¿sí? Y después arrancamos con el peronismo y el Estado benefactor. Nosotros no lo tenemos como peronismo en el programa, lo tenemos como el Estado benefactor, ¿no? Esta es la idea de populismo, ¿no? Nosotros no, en esta cátedra no trabajamos con la idea de peronismo, trabajamos con la idea de populismo, ¿no? Que es de Sí, entiendo. donde sale. No sé si respondo a la pregunta o algo. Ah, sí, ¿Sí? entiendo. Responde perfectamente. Quería saber Bien, hasta dónde llega nomás el tema nomás, pero sí, el tema. topa Bueno, hasta ahí. también otra, por ahí en el programa virtual, ¿sí? Que esto yo ya lo repetí hoy, que el programa virtual no es que lo vamos a hacer taxativamente así, sino que vamos a ir siguiendo esa línea, ¿no? Ahí está toda la hoja de ruta hasta finalizar el año. Eh, no sé, alguna otra cosa más, por ahí, si están cómodos con las actividades. Nadie está cómodo con la actividad. Yo todavía no toqué la última actividad porque estuve ocupado, así que Está perfecto, por ahora con este. perfecto. Ujú. Sí, esto es bueno que me mantengan al tanto, ¿no? Para saber. Bueno, La última actividad no me falta. Profe, Y esta, claro. sí. en caso de dudas o consultas sobre la realización del trabajo,